Vamos a calcular los parámetros de transmisión inversa ya en este caso. Entonces lo que hacemos es, tenemos que el parámetro de transmisión inversa es igual a la condición en que menos I1 es igual a 0 y por lo tanto el parámetro de transmisión inversa C tiene la misma condición que menos I1 sea igual a 0. Hay que recordar que la I, independientemente de que tenga un signo positivo, representa una fuente de corriente. Y si tenemos una fuente de corriente que se iguala a 0 en ambos casos, lo que vamos a tener es un circuito abierto, su índice es 1, por lo tanto el circuito abierto va a estar entre la terminal 1 y 0,1. Recuerden que para los parámetros de transmisión directa e inversa, el denominador es la variable que tenemos que calcular y el numerador es la fuente de excitación del circuito. En este caso, en el denominador tenemos V su índice 1 para el parámetro de transmisión directa A y V su índice 1 para el parámetro de transmisión inversa C. Quiere decir que vamos a calcular el voltaje entre las terminales 1 y 0,1 que está aquí indicado. Mientras que podemos excitar el circuito con una fuente de voltaje, como es un su índice 2, a la salida, o una fuente de corriente a la salida. Ya se vio con los parámetros de transmisión inversa que tendríamos que hacer 4 circuitos, uno por cada parámetro, o en su caso utilizar 2 circuitos para calcular 2 parámetros, pero tenemos que hacer un ajuste de las variables. Entonces, en este caso, como voy a usar una fuente de voltaje, yo voy a calcular la corriente que está aquí, aparte de obtener a V su índice 1 en función de la fuente de voltaje. Entonces, empezamos por definir qué requerimos del circuito. Ya sabemos que aquí vamos a conectar una fuente de voltaje y entonces del circuito necesitamos esta I2, que se puede ver que es la corriente de esta malla. Bueno, antes, analizando el circuito, vemos que aquí hay un circuito abierto, por lo tanto aquí no tenemos una trayectoria cerrada, solo aquí tenemos una trayectoria cerrada y tenemos una malla. Entonces, la dirección la determina la fuente, de más a menos, sentido convencional, y podemos escribir que I2 es igual a la corriente de la malla. Esta I2 que está aquí, que es la que queremos para la fuente, van en la misma dirección, por eso es que decimos que I2 es igual a la corriente de la malla. Para calcular el voltaje 1, la trayectoria más corta sería esta, pero tenemos dos elementos acoplados y si se nos olvida trabajar con ellos, con los acoplamientos vamos a tener problemas. Yo les he comentado que si hay acoplamientos, circulemos por la menor cantidad de elementos acoplados. Si me voy por aquí tengo 2, pero si sigo esta trayectoria solo tengo 1 y entonces voy a calcular así el voltaje 1. Empiezo en la terminal 1 y tengo que llegar a través del circuito hasta la terminal 0,1. Voy hacia la izquierda, me encuentro primero la impedancia 1, su corriente lleva la misma dirección que mi caída de tensión, sumo ese voltaje. Continúo hacia la izquierda y ahora me encuentro a la impedancia 3, la corriente lleva la misma dirección que mi caída, la corriente de la impedancia 3 lleva la misma dirección que mi caída de tensión, sumo ese voltaje, sería más el voltaje de la impedancia 3, me encuentro en una fuente de voltaje y recuerden que siempre cuando haya fuentes y queramos voltaje, nos fijamos en el primer signo que toquemos de la fuente, en este caso es el positivo, se va a sumar, va a ser más el voltaje de la fuente que es V su índice 2. Continúo con mi trayectoria y ahora me encuentro en la impedancia 5. Yo voy hacia la izquierda para calcular la caída de tensión y la corriente asignada a la impedancia 5 va hacia la derecha. Entonces decimos que es menos el voltaje de la impedancia 5 porque vamos en trayectorias contrarias. Continúo hacia la izquierda y ahora me encuentro a la impedancia 4. Mi caída de tensión va hacia la izquierda y la corriente asignada a la impedancia 4 también va hacia la izquierda, entonces más la impedancia 4. De aquí, de lo único que estamos seguros es que esta impedancia no tiene voltaje porque su corriente es 0. Aunque aquí esta corriente 0 para la impedancia 1 tiene un acoplamiento y eso le va a indicar o le va a proporcionar voltaje. Es por ello que solo puedo eliminar a la impedancia 4 porque como no tiene ningún acoplamiento, como su corriente vale 0 por estar en una trayectoria abierta, su voltaje también es 0. Y en realidad el voltaje 1 lo calcularíamos como el voltaje de la impedancia 1 más el voltaje de la impedancia 3 más el voltaje de la impedancia 2 menos el voltaje de la impedancia 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar ley de Ohm para calcular a la corriente de la malla, que es esta. ¿Y qué decimos? Que la corriente en la malla va a ser igual al voltaje de la fuente entre la impedancia total o la impedancia propia de la malla. No hay acoplamiento, nada más sería Z2 más Z3 más Z5. Sustituyendo datos, realizando operaciones, nos queda 1 sobre 40 más 4i multiplicado por V su índice 2 y son amperes.
Como ya tenemos la corriente de la malla, ahora vamos a calcular los voltajes de la impedancia 1, de la impedancia 3 y de la impedancia 5. El voltaje de la fuente pues vale V su índice 2. Entonces sustituimos datos y tenemos que el voltaje de la impedancia 1 va a ser igual, como tiene acoplamiento sería Z1 por I1 más el acoplamiento que es 1,2 por I2. ¿De qué estamos seguros? De que la corriente del elemento 1 es 0 porque ese está en una trayectoria abierta, entonces este elemento se hace 0. Sin embargo, nos queda este voltaje. ¿Por qué? Porque tenemos que es el valor del acoplamiento Z12 por la corriente 2 y la corriente 2 es la de la impedancia 2. Y esa sí está en una trayectoria cerrada. Entonces, ¿qué escribimos? El valor de Z12 que es menos 4i por la corriente de la impedancia 2 que podemos ver que es igual a la corriente de la malla porque llevan la misma dirección y entonces es igual a J. Sustituimos datos y nos queda menos 4i entre 40 más 4i por V su índice 2 y esos son volts. Para el voltaje de la impedancia 3, pues es la impedancia 3 por la corriente 3, puesto que no tiene acoplamientos. La impedancia 3 es 10 menos 4i. La corriente 3 es esta, que está aquí. Pero como vamos a usar la corriente de la malla, van en direcciones contrarias, entonces menos la corriente de la malla. Sustituimos datos y nos queda menos 10 más 4i entre 40 más 4i, todo por V su índice 2 y son volts. Para la impedancia 5... tenemos a la impedancia 5, tampoco tiene acoplamiento, nada más es Z5 por I5. El valor de la impedancia 5 es 30. I5 es la corriente que está aquí. Vemos que va en la misma dirección que la corriente de la malla y por eso decimos que es igual a la corriente de la malla. Y nos queda 30 más 40, 40 más 4i por V su índice 2 y son volts. Ya tenemos entonces todo lo necesario para poder ajustar o calcular la corriente 2 y el voltaje 1. Entonces la corriente 2 se escribió que era igual a la corriente de la malla J, ya se calculó, va a ser igual a 1 sobre 40 más 4i por el voltaje 2 y son amperes. El voltaje 1 va a ser igual al voltaje de la impedancia 1 que es menos 4i entre 40 más 4i todo por V su índice 2, nada más, aquí está calculado. Más el voltaje de la impedancia 3, que ya se calculó y es menos 10 más 4i entre 40 más 4i, todo por V su índice 2. Más el voltaje 2, que es el de la fuente. Menos el voltaje Z5 y el voltaje de la impedancia 5, que es igual a 30 entre 40 más 4i, todo por V su índice 2. Realizando operaciones, tenemos que el voltaje 1 va a ser igual a 4i entre 40 más 4i por V su índice 2 y son volts. Como ya tenemos a la corriente 2 que requeríamos y al voltaje 1, pues vamos a calcular los parámetros. Primero calculamos al parámetro de transmisión inversa A, porque es con la fuente que estamos trabajando y decimos que es el voltaje 2 entre el voltaje 1 que se calculó. Entonces sustituimos datos y podemos ver que este término se simplifica o se elimina. Hacemos operaciones y nos queda 40 más 4i entre 4i. Y al final tenemos que es 1 menos 10i. Es una ganancia inversa en voltaje, número nada más. No tiene unidades. El parámetro de transmisión inversa C es igual a la corriente 2 entre la corriente 1. La corriente 2 la calculamos en función de la fuente de voltaje y nos queda como 1 sobre 40 más 4i por V su índice 2. El voltaje 1 que ya se había calculado, que es 4i entre 40 más 4i por V su índice 2. Estos términos se simplifican o se eliminan, y estos términos se simplifican o se eliminan, y nos queda 1 sobre 4i. Haciendo operaciones nos queda menos 0.25i, y son Siemens porque es corriente sobre voltaje y es una admitancia. Y con eso terminamos los parámetros de transmisión inversa A y C. Nos faltaría calcular los parámetros de transmisión inversa B y el parámetro de transmisión inversa D. El parámetro de transmisión inversa B se va a calcular bajo la condición de que el voltaje 1 o V su índice 1 sea igual a 0. Y lo mismo el parámetro de transmisión inversa D es bajo la condición de que V su índice 1 es igual a 0. Recuerden que siempre que se tenga una V es una fuente de voltaje. Si le igualamos a 0 es un cortocircuito. El su índice 1 nos indica que es a la entrada. Entonces colocamos un cortocircuito a la entrada. Recuerden que el denominador es lo que vamos a calcular. Para ambos casos necesitamos encontrar a menos I, su índice 1, que está a la entrada, tanto para el parámetro de transmisión inversa B, como para el parámetro de transmisión inversa D. Mientras que el numerador
es la fuente de excitación, que puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente que vamos a conectar a la salida. Para no hacer dos circuitos, yo voy a trabajar con una fuente de voltaje y voy a calcular a la corriente en función de esa fuente de voltaje. Entonces, voy a conectar una fuente de voltaje de valor V su índice 2 a la salida. Aquí estaría mi corriente 2 y mi voltaje 2 entre la terminal 2 y 0,2. Y recuerden que la corriente 1 siempre la escribimos hacia la derecha. Y como aquí necesitamos encontrar a menos la corriente 1, ahora esa dirección tiene que ir hacia la izquierda. Y por eso es esta la dirección. Vamos a usar el método de mallas porque hay acoplamientos. Sería la malla 1, sentido convencional de la fuente, de más a menos, la corriente de la malla 1. La corriente de la malla 2 la dejamos en la dirección de la variable que queremos calcular para poder escribir que del circuito menos I1 es igual a la corriente de la malla 2 porque van en la misma dirección. No le tengo que agregar un signo menos. Ya menos I1 es igual a la corriente de la malla 2. Mientras que la corriente 2 va a ser igual a la corriente de la malla 1 porque llevan la misma dirección. Necesito esas dos variables para calcular los parámetros de transmisión inversa B y D. Entonces, ¿qué hago? Por principio, calculo las impedancias propias y mutuas de las mallas, ubico mi malla 1 y entonces la impedancia propia de la malla 1 va a ser primero a la suma de todos los elementos pasivos que forman la malla y son 3, Z2, Z3 y Z5. Realizo la suma de mis elementos, verifico si no hay acoplamientos entre esos elementos, no lo hay, y entonces nada más lo sumo y me va a quedar 40 más 4i y son ohms. Z22, ubico mi malla 2, veo cuántos elementos pasivos lo forman, son 3, Z1, 2 y 4, sumo esos elementos, verifico si entre esos elementos no hay acoplamientos, en este caso sí tenemos un acoplamiento que sería entre el elemento 1 y el 2, entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, recorremos con la corriente de la malla 2 a las corrientes asignadas a los dos elementos acoplados. La corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 2 va en sentido contrario negativo. La corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1 va en sentido contrario negativo. Menos por menos me da más Z12. Sustituyo datos, hago operaciones y me queda 20 más 10i ohms, la impedancia propia de la malla 2. La impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, ubico mi malla 1, mi malla 2 e identifico qué elemento o elementos quedaron entre la malla 1 y 2 en medio de la malla 1 y 2 o pertenecen a la malla 1 y 2. En este caso nada más es Z2. Lo recorro con las corrientes de las mallas. La corriente de la malla 1 va hacia abajo en Z2 y la corriente de la malla 2 va hacia arriba en Z2. Entonces lo consideramos negativo, que sería menos Z2. Como nada más hay un elemento entre las dos mallas, no existe el más dos veces debido a los acoplamientos, pero tengo que verificar si tengo un acoplamiento en el cual la corriente de la malla 1 solo puede pasar por un elemento de los acoplados y la corriente de la malla 2 por el otro elemento acoplado. Si lo hay es Z12. Entonces verifico cómo va a ser ese acoplamiento, recorro cada uno de los elementos, ya quedamos que la corriente de la malla 1 va a recorrer a la impedancia a la 2, entonces la corriente de la malla 1 con respecto a la corriente de la impedancia 2 van en la misma dirección, positivo. Después recorro con la corriente de la malla 2 a la impedancia 1 y la corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 1 van en direcciones contrarias, negativo. Más por menos nos queda menos la impedancia mutua 1, 2. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda menos 4i. Y recuerden que son ohms. Ya tenemos las impedancias propias y mutuas de las mallas. Ahora vamos a escribir las ecuaciones de malla. Y tendríamos que Z, lo que vale Z11, que es 40 más 4i por la corriente de la malla 1. Más lo que vale Z12, que para nuestro caso es menos 4i por la corriente de la malla 2. Y recuerden que las ecuaciones de malla se igualan a fuentes de voltaje. Ubicamos la malla 1, vemos si tiene una fuente, así es. Y ahora identificamos de qué tipo la fuente es de voltaje. Y como la corriente de la malla lleva la misma dirección que la corriente de la fuente, dejamos el valor de la fuente como positivo del lado derecho de la expresión. Por eso escribimos V su índice 2. Después tendríamos Z21, que es menos 4i por la corriente de la malla 1, más Z22, que es 20 más 10i por la corriente de la malla 2. Ubicamos si en la malla 2 hay fuentes y no hay ninguna fuente conectada, por eso le igualamos a 0. Ya tenemos las ecuaciones de malla, habría que calcular la corriente de la malla 1 para obtener la corriente 2, la corriente de la malla 2 para encontrar a menos i su índice 1 y después sustituir para obtener el parámetro de transmisión inversa B y D. Y ya estaríamos terminando este ejercicio.